sangre sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu me liberó. Fuerte samba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu me liberó. Gracias, Padre. Tu voz me habló y a la muerte me glorioso. Voy a pedirles que nos paremos y oremos por este momento. Señor Jesús, te damos gracias. Señor, en tu nombre estamos reunidos. Queremos oír de ti. Dios, abstráenos, Señor, a concentrarnos en tu palabra, a lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir. Sabemos, Señor, que tú quieres hablar a tu iglesia. Ahora quisiera vertir una de las enseñanzas, hablando de disciplinas espirituales, sobre la oración y otras actividades piadosas. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate a la piedad. Y si ustedes se van ¿qué es ejercitarse a la piedad? Si ustedes van al griego, esta palabra ejercítate es gimnasia. Haz gimnasia de la piedad. Aquí hay algunos hermanos que son más que otros atletas. Alguna vez suben ahí fotos corriendo y cosas así, yo me alegro. Y quisiera hacer una muestra de lo que Dios demanda de nosotros, de la vida piadosa, y es lo mismo, hacer gimnasia de las cosas, pero de Dios. La gimnasia, y ustedes saben bien, requiere sacrificio, requiere dedicación, requiere disciplina, levantarse temprano, correr. Hay veces los demás están durmiendo y alguna vez uno se levanta temprano y ve atletas corriendo en las calles, o no, unos cuantos, pocos, haciendo ejercicio. Eso es básicamente lo que está diciendo Pablo: hacer disciplina de las cosas de Dios. Y quisiera entrar con algún ejemplo. Ahora vamos a tocar, y ahí como dice, ¿dónde encontrar a Dios? Y el texto va a ser Mateo capítulo 6, del verso 1 al 18. No voy a tocar todos los versos, pero sí voy a tocar la idea central de estos versos. Estaba con un grupo de hermanos de la alabanza, conversando, y uno de ellos dijo: ¿por qué no siento la presencia de Dios? Y yo le pregunté: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Lo haces a solas? ¿Alabas a Dios cuando estás solo? Él no me respondió. No sé si era porque le sorprendió la pregunta o porque no tenía respuesta. Y yo le dije: según la palabra, Dios recompensa en público lo que tenemos en la vida privada. Según sea tu vida privada con Dios, a solas con Jesús, será tu vida pública. Y quiero referirme principalmente a esta idea. ¿Cómo está tu vida a solas con Jesús?
Miren, este término al principio, yo cuando lo escuché al inicios de mi vida cristiana, principalmente los hermanos de Jucum, hablaban de los tiempos a solas con Jesús. Y yo pensaba que era básicamente como una exigencia de este grupo de hermanos. Pero cuando empecé a entender de que es la voluntad de Dios por nuestro bien, el que aprendamos, nos disciplinemos, hagamos gimnasia, deporte espiritual, por así decir, disciplina espiritual de nuestra vida personal con el Señor. ¿Ya? Vamos a empezar con una gran advertencia que empieza el Señor en Mateo capítulo 6, verso 1. Si ustedes ven estos del 1 al 18, el verso 1 es como un anticipo, es una especie de inicio que da una sentencia para después explicar el porqué. Y él inicia diciendo: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Este es tácito. Es decir, está hablando a sus discípulos, pero este principio se extiende a todos los cristianos. A tener cuidado de hacer estas obras. Hablamos de justicia no solamente de los aspectos de misericordia, sino después vamos a ver, habla hasta de las acciones de piedad, como ser la oración, el ayuno. Es decir, nos está previniendo el Señor de que no va a haber respuesta alguna si solo nos concentramos a tener una vida piadosa, lo que sea, de vida cristiana pública en la iglesia. Y yo me quiero referir a todos los que están acá y a los que me van a ver tal vez por el video. ¿Cómo está tu vida personal con el Señor? Aquí el Señor dice claramente que no va a haber recompensa. No va a haber. Y el mismo Señor desarrolla después esta sentencia en 3 ejemplos. Este verso es un resumen de lo que después él desarrolla, el escritor desarrolla, en este caso Mateo, respecto a lo que Jesús habló. No solamente el Señor está aquí refiriéndose como tal actividad, por ejemplo, que después desarrolla en el caso de la limosna o la ayuda, la oración y el ayuno. No está agarrando que solo se refiere a esos 3 temas y otros temas debemos dejarlo. Yo pienso, lo que veo que aquí la palabra de Dios está diciendo, el Señor está apuntando como ejemplos a nuestras actividades diferentes, cómo las realizamos. Y esto es lo que debemos tener cuidado. Por ejemplo, la oración, cuando habla de la oración, no solamente está refiriéndose a la oración, sino está hablando a la adoración, a la alabanza, a la danza, a distintas actividades de expresión para la gloria de Dios. Cuando está hablando del ayuno, no está hablando solamente del ayuno, está hablando de otras actividades, puede ser vigilias. Lo que tenemos que entender, dice, la palabra de Dios es espíritu. Lo que está diciendo es que la palabra no es solamente el término exacto que está ahí descrito, sino que tiene una idea. Ese espíritu, ¿qué idea tiene Dios querer transmitirnos a través de estas palabras? ¿Qué idea? ¿Cuál era el pensamiento de Dios? Dios no es algo que cuando dices está transmitiendo algo más.
¿Qué es lo que Dios quiere decir? Y es a eso que debemos apuntar. Y cuando agarramos estos versos, se está refiriendo a una variedad de actividades en la vida cristiana. Él da una advertencia. Él da una advertencia. Y inicia estos versos, dice, guárdense, sean prudentes, sean cautelosos, estar en guardia, estar en alerta, nos está diciendo, tengan cuidado, alerta. Si estás realizando, no trates de hacer tus actividades para que los demás te vean. Y es solemne esta advertencia porque el Señor desarrolla este enunciado después en 3 ejemplos. No solamente nos está refiriendo a muchos más, ya les he dicho, sino que se está refiriendo a tener cuidado porque pone 3 ejemplos. Podía haber puesto solamente uno, es uno de los acápites del Sermón del Monte más largos. Él agarra cada verso, dice varias cosas, pero para este tema ocupa 18 versos. La advertencia es clara. No importa si lo que estamos haciendo es bueno, si nuestras oraciones están bien hechas, porque después desarrolla el Padre Nuestro que no vamos a tocar ahora. Él está refiriéndose a cómo está tu vida personal de relación con Él. No se olviden que el cristianismo es la única religión, por así decir, si le llaman religión, algunos dicen no es religión, pero entre todas las prácticas espirituales de esta humanidad, el judaísmo, el cristianismo, no es así ni siquiera el islamismo, habla de un Dios personal, que puedes hablar y tratar personalmente. Por ejemplo, el budismo, te hablan de más que un Dios, te hablan de algo etéreo, algo casi desconocido. Prácticamente casi no hay Dios para ellos. Es un karma, una cosa, un espíritu de unidad, no sé, una cosa, una nebulosa. El islamismo es un Dios que no puedes tratar personalmente, simplemente es así. Pero el cristianismo, a diferencia de todas las otras demás religiones y prácticas, es en la que puedes tener te habla de un Dios personal. Y ese es el punto. El cristiano, una de las cosas que debe aprender es a tener una relación personal con Dios. A veces hablamos cuando evangelizamos. Vas a tener una relación personal con Dios. Yo te pregunto, hermano cristiano, ¿tienes una relación personal con Dios? Acá, en este párrafo de versos, nos habla sobre eso. ¿Ya? Dios no mirará tus obras buenas que estés haciendo, prácticas piadosas, si solamente las realizas en vida pública. No pasará eso. Por ejemplo, estábamos con los hermanos de la alabanza, tenemos un trato humano, indudablemente, donde hemos puesto un acápite de que el hermano que no esté teniendo una relación, una vida de oración, de adoración, durante cierto tiempo debe dejar de ministrar la alabanza. Porque una vida pública, sin una vida fundamentada en una vida personal, es un peligro. Uno se puede volver o buscar ser una estrella en vez de la adoración de Dios. Un predicador, un pastor, quien sea, si no tenemos una vida de relación con Dios intensa, somos un peligro en la iglesia.
porque nos podemos volver, inflar, hinchar. Tú que eres líder de un grupo pequeño, si no estás teniendo una vida personal con Dios, puedes llegar a ser un peligro, porque todos tenemos un fariseo oculto dentro de nosotros. Fariseo, hermano, sí. Todos tenemos un fariseo oculto dentro de nosotros. Y cuando no te estamos cultivando una vida personal de relación con Dios, pues tranquilamente nos podemos volver solo de actividad pública. No estoy diciendo de que no debemos tener tiempos de oración en conjunto. Debemos tener, como iglesia, deberíamos cultivar todavía, yo espero mucho más. Y yo pienso que Dios espera más que yo. Una vida de oración de iglesia, una vida de oración del grupo pequeño, una vida de oración de adoración del ministerio de alabanza en equipo, deben tenerlo, pero nuestra prioridad debe ser el tener una relación personal con Dios, cada uno de nosotros. Esta actividad, la oración a solas, no reemplaza la oración grupal o de iglesia, ni la de la iglesia, la en solitud. Esta palabra solitud, hay dos términos, soledad y solitud. Soledad tiene más un sentido de una ausencia total de relación. Solitud tiene un sentido de disfrutar, y en este caso disfrutar de Dios cuando estás a solas. Continúa Jesús hablando en los versos, capítulo 6, versos 2, 5 y 16, ya desarrolla Jesús este término cuando dice: cuidaos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y voy a referirme ahora a los tres ejemplos, voy a hacer una comparación, una relación de los tres ejemplos que habla Jesús. El verso 2, que habla sobre la limosna o la ayuda: cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Habla esa parte sobre la limosna, la ayuda. El verso 5, y cuando ores, habla de la oración, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto les digo, ya tienen su recompensa. Está repitiendo estos ejemplos y habla de hipocresía. Este es nuestro fariseo. Todos tenemos de alguna manera un fariseo oculto dentro de nosotros y debemos tener cuidado. El verso 16, cuando el ayuno dice: cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto que les digo que ya se han ganado su recompensa. Cuando tú, es algo personal, está diciendo el Señor, tú, pon tu nombre, yo Francisco, pon tu nombre. Cuando hagas actividades espirituales, está hablando de cuando no hay una ausencia de relación personal con Dios. Es un peligro. Cuando hay un descuido a nuestra intimidad con el Señor, solamente nos empezamos a concentrar en actividades. Puede que algún momento uno tenga una comunión, pero con el tiempo tal vez has descuidado tu relación personal. Ahora, como seres humanos, les decía, tenemos un fariseo oculto dentro de nosotros. Como seres humanos, a causa de la caída, del pecado con
Adán y Eva, nos concentramos por naturaleza a las cosas, a los sentidos. Por ejemplo, ustedes van a ver, para mí, yo les voy a ser sincero, por ejemplo, esos grandes músicos y qué sé yo, te llevan hasta momentos a una efervescencia emocional tremenda, ¿no? Esos grandes artistas, yo no veo ese tipo de cosas, pero algún rato, digamos, por ahí al pasar, uno puede notar de que llevan a las multitudes a tus sentimientos al clímax, te llevan a una situación así. El ser humano, a causa del pecado, ya concentra el común del ser humano en sus sentimientos y en sus emociones. Y ahí es donde cae a lo que sería la vanidad y a la gloria personal. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a tener una relación personal con Dios y a tener cuidado. El peligro, hermano, de dejarnos llevar, hay iglesias donde solamente se pueden dedicar a este tipo de sensaciones y emociones, y los predicadores pueden ser pues unos grandes manipuladores de los sentimientos y las situaciones, pero no predican el evangelio. Cuidado. La naturaleza del hombre es robadora de la gloria de Dios. Queremos nuestra naturaleza humana, nuestro fariseo interno quiere robar la gloria de Dios, aunque no está pensando de esa manera. Debemos tener cuidado. Lo que le dijo Satanás a Eva, le dijo: serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Internamente el hombre tiene una tendencia a querer sobresalir. ¿Cuántos se sienten ofendidos por alguna cosita? ¿Por qué es esa sobrereacción? Y la mujer en ese momento, cuando fue tentada por Satanás a ser como Dios, eso no ha desaparecido, hermanos. Hay que tener cuidado. Dice el verso 6: y vio la mujer que el árbol era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, sin Dios yo puedo alcanzar lo máximo, ser como Dios. El anticristo no va a ser otra cosa que la consumación de esta promesa, por así decirle, del diablo a la mujer, que él se va a ir y se va a sentar en el templo en Jerusalén cuando sea reconstruido, y se va a hacer llamar Dios y se va a hacer adorar como Dios. Es nada más que eso. Pero como cristianos debemos tener cuidado de estar suplantando a Dios en nuestras vidas. Debemos tener cuidado. Si se dan cuenta, se acuerdan de Jesús, ¿qué hacía? Hacía un milagro y la gente lo quería proclamar rey y lo querían llevar. ¿Y qué hacía él? Dice, huía, se escapaba. Debemos tener cuidado. Y Jesús está hablando del remedio contra esta tendencia a los cristianos de poder descuidarnos de nuestra relación con Dios a solas. Ese es el remedio contra la hipocresía. Porque después solamente nos podemos dedicar a la vida pública, es decir, a la iglesia, el grupo pequeño, las actividades de la iglesia. Estamos yendo, pero no tenemos una relación personal con nuestro Creador y Salvador. Jesús habla de, por ejemplo, tocar trompeta, en el caso de los que dan limosna, o misericordia, o bondad. Tocar trompeta, ¿qué es? Es procurar llamar la atención de cualquier manera, en un acto, por ejemplo, bueno como ser la misericordia, ser el centro de acción uno mismo, pero está justificado porque estoy haciendo una obra de piedad.
uno no quiere, y se olvida, se desliza y ya no es el Dios el centro, sino uno mismo para mostrarse a los demás. Lo que uno está diciendo, míreme, yo soy bueno, yo soy así de buena gente. Cada vez que quieras llamar la atención de los demás, ten cuidado. Habla Jesús después de la oración. En este caso Jesús no es el centro, sino uno mismo. Uno finalmente está orando consigo mismo, como lo describe la parábola del fariseo y el publicano. Y no estoy hablando en contra, ya les dije, sobre tener tiempos de oración, pero si tu vida espiritual está solamente efectiva en la vida de la oración de iglesia, ten cuidado si no tienes una vida de oración a solas. ¿Cuál era la gran diferencia entre el fariseo y el publicano? El fariseo se mostraba, tenía todas sus virtudes, mostraba, pero lo que nos interesa es la actitud del publicano. El publicano se mostraba en total abandono, en total debilidad, en total necesidad. Sin darnos cuenta, si nos centramos en solamente en la vida pública y no tenemos una relación con Dios personal, furtivamente estamos robando la gloria de Dios. Tal vez ni te has dado cuenta. Hermano, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está tu relación? Aquí continúa Jesús habla del ayuno como un acto de humillación, de angustia y clamor por misericordia. Lo malo es cuando tiene la intención solo de mostrar este acto a las personas. Y hermano, servite alguito. No, hermano, estoy en ayuno. No, hermano, total ayuno, ¿no? Pálido ahí, medio despeinado. Ya no está, solamente te interesa la vida visible y no tocar al invisible. ¿Y qué pasa con estos casos que Jesús le llama hipócrita? El pago, dice Jesús, es de inmediato, es decir, la recompensa es de inmediata. ¿Cuál es? Que la gente se ha enterado y esa es tu recompensa. Querías que la gente se entere, ya se han enterado y ahí queda todo, pero de Dios no hay nada, hay un silencio en el cielo a tu obra, a tu oración, si solamente estás concentrado en la vida pública. Jesús continúa cómo debemos hacerlo. Mateo capítulo 6, verso 3, verso 6 y verso 17. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu dormitorio, en un cuarto, en un lugar, y con la puerta cerrada, es decir, en secreto, ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que está en secreto. Pero verso 17, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Lo que está diciendo es que aquí viene el tema. Y Dios me dé gracia para transmitir. Como tenemos doble naturaleza, por así decir, los cristianos, la naturaleza espiritual, nacidos de Dios, y la naturaleza humana, carnal, esta naturaleza que es adámica, por así decir. La naturaleza adámica vive de las sensaciones, las emociones, vanidosa, se gloria en sí misma. Debemos tener cuidado de este fariseo. Este viejo hombre es un fariseo. Hermano, me estás ofendiendo, siéntete ofendido, hermano. Nuestro viejo hombre es un fariseo a carta acabada, pero tenemos una vida espiritual. ¿Qué significa una vida espiritual? Que hemos conocido al Dios invisible, que es espíritu.
Y debemos cultivar esta relación con ese Dios invisible. Ahí es donde tu fe es probada. Acá en la iglesia, qué lindo, hay instrumentos, hay batería, pungi, 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 todo, la guitarra, qué lindo suena, nos emociona, qué lindo, indudablemente a momentos, por supuesto. Pero si no hemos concentrado, por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú alabas a Dios cuando estás solo? Los del ministerio de alabanza, les pregunto, ¿alaban a Dios cuando están solos? ¿O solo se concentran aquí adelante? Para la iglesia, nada más. No es que la iglesia no se debe alabar, se debe alabar, pero debe ser un resultado de nuestra vida personal y a solas con Dios. Yo te aseguro que si tú tienes tiempos de alabanza y tal vez tiempos hasta de danza, que puedes danzarle a Dios cuando estás solo. Cuando estás solo puedes orarle a Dios. Yo te aseguro que la alabanza acá va a fluir. Si ustedes ven la vida de David, del rey David, cuando se iba a enfrentar con Goliat, ¿qué le dijeron? Se apareció un muchachito, era David, un muchachito que hasta le pusieron el traje de Saúl y creo que le quedó grande, ¿no? Camisa de 11 varas, así grande. Le dijo, no, sáqueme, dijo David, yo, y tú vas a pelear con aquel. Dijo, yo, cuando estaba cuidando las ovejas, solo, aparecía un oso, aparecía un león y me enfrentaba en el nombre de Jehová y lo destruía. Eso es lo que está buscando Dios, que cuando tú estés solo, tú puedas acercarte al Señor, alabarle, orar, puedas adorar. No es fácil, no es fácil a veces, porque tu fe va a ser probada ahí. Cuando estás solo, no hay músicas, no hay ese sonido, y no hay los otros hermanos que están cantando, y ahí solo puedes hablar con Dios. Dios, ¿estás acá? ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Estás ahí? Es ahí donde debo yo danzar, donde yo debo cantarle. Y te aseguro que el domingo va a ser otra cosa. Tu alabanza, tu adoración, tu oración. Esa es la manera que debemos, estos 3 ejemplos de Jesús, por eso me extiendo a una vida particular. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a tener una relación particular con el Señor. Dios quiere conocerte en el lugar secreto. Ahí quiere ver tu oración, tu alabanza, tu adoración, tu consagración. Y dice que Él te recompensará. ¿Dónde? En público. ¿Y qué es lo que más ataca a Jesús? Hipócrita, dice. No seas como los hipócritas. A veces dicen, ¿o no? Yo no quiero ir a la iglesia porque son unos hipócritas. Tal vez indudablemente él es peor, pero no. El punto es, ¿qué quiere decir hipócrita? Hipócrita, ahí está en la pantalla, es alguien que actúa con hipocresía, por supuesto. Finge o aparenta lo que no siente o finge ser lo que no es. Hipócrita básicamente se deriva del griego hipócritis, que significa actor o actriz. Eso varias veces lo he hablado. Actuar, pretender. ¿Sabes qué, hermanos? ¿Quieres tú evitar la hipocresía? A ver, mejor haré una pregunta. ¿Quiénes desean ser hipócritas? Levanten la mano.
Yo les aseguro, si voy a Hollywood, deberían levantar todos, porque son artistas. Es decir, Dios no quiere que seamos artistas, que aparentamos. Y si quieres evitar la hipocresía, este es un principio divino para tu vida. Cultiva la vida personal con Dios. ¿Quiénes quieren evitar la hipocresía? Yo levanto mi mano. ¿Quiénes? Cultiva tu vida personal con Dios. Es ahí donde Dios, nuestra fe es pulida. Ahí es donde no hay música, hay silencio. Ahí donde nadie me ve, yo puedo tener una cercanía con Dios que me está viendo, con el Dios que todo lo ve. Veremos, ahí termina Jesús, los versos 4, 7 y 18. Así, dice, tu limosna, verso 4 del capítulo 6, será en secreto, y tu Padre, ¿quién es tu Padre? Dios, el Señor, el Creador. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí está dando el Señor el remedio principal, el antibiótico contra el fariseo que llevamos oculto. Verso 7. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y el verso 18 dice lo mismo. De estos tres ejemplos dice casi lo mismo. Dice, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está, uno ve, el otro está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes, hermano? Lo que les decía, nos hemos acercado al Dios invisible. Eso es innegociable en la teología cristiana, a un Dios invisible. Y mientras no estemos conscientes de este asunto, vamos a tener problemas con las emociones, las sensaciones, etcétera, etcétera. En carnavales yo no vine un rato, tenía que viajar al día siguiente. Los hermanitos, los jóvenes y mayores danzaban, qué lindo. Pero yo te pregunto, ¿puedes danzar cuando estás solo? Si solamente has sido en público, qué lindo, y siempre estamos buscando sensación en sensación. Pero la cuestión es danzar cuando estás solo. Dios, para ti. La cuestión es cuando puedes orar cuando estás solo. Ese es nuestro fundamento para evitar la hipocresía y para que nuestra fe sea genuina. Por eso es lo que dice en 1 Timoteo, verso 17, capítulo 1, verso 17, al Dios, dice, todopoderoso, invisible. Dios es espíritu y debemos aprender, cultivar nuestra relación personal con este Dios. Que Él nos vea primero en Él haciendo misericordia, que Él nos vea haciendo una vida piadosa, que Él nos vea lo que realizamos en la vida personal. Y dice que Él, que ve, que está en lo secreto, te recompensará en. Lo que le dije a ese hermano, cuando me dijo, no siento la presencia de Dios en la iglesia, yo le dije, es que debemos sentir la presencia de Dios cuando estás solo. Ahí puedo danzar, ahí puedo cantar. Un día, quiero contarles una experiencia. Hace muchos años, estaba por Cotacota, estaba buscando algún terreno y había una referencia de algún terreno por ahí, quería ver si podía comprarme. Y fuimos con Denise
Y era en una pequeña montañita, un cerrito. Y yo me bajé del auto y fui a ver el lugar. Y era había una construcción muy rústica de ladrillo, no tenía pared. Me acerqué para ver el terreno y de repente escuché a alguien que cantaba. Y eran las alabanzas de la iglesia. Con su guitarra, estaba solito cantando. No quise intervenir. Yo estaba seguro que él estaba solo en la presencia de Dios. Y esa alabanza, cuando es tocada después en la iglesia, Dios la recompensa. Amén. Amén. No va a ser sencillo si no estás acostumbrado a orar, a danzar, a cantar solo. No va a ser. Pruébense, decía Pablo, si están en la fe. Pruébate si estás realmente en la fe, y lo vas a probar cuando estés solo. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él está y que Él premia a los que le buscan. ¿Está Dios solamente cuando está solo? No. Pero lo que Jesús quería decir, que en esa solitud, ¿se acuerdan que les he hablado de solitud? Es estar solo pero disfrutando de Dios. En esa solitud es cuando tu fe va a ser revelada. En esa solitud es cuando tu fe es puesta a prueba. Y realmente vas a ver que necesitas crecer en esa fe. Tu fe es demasiado rústica. Es en esa solitud que Dios responde. Es en esa solitud que realmente mostramos cuán cristianos somos. No en público. Porque uno puede estar aparentando. Tengamos cuidado, principalmente aquellos que tenemos ministerio con gente. Cultiven su relación personal, su alabanza, su danza, servicios. Es en esa solitud que podemos demostrar realmente lo genuino de nuestro cristianismo. Es cuando solo es por fe podemos acercarnos a Él. Donde no existe ningún elemento inspirador, te puedes acercar en esa solitud a Dios y puede develar la calidad y la cualidad de tu fe. Es en esa solitud que tu fe es afinada, tu fe es demostrada. Él nos empuja amablemente a practicar nuestra fe. Podemos, si no, extraviarnos en medio del público. Llamemos también, si quieren, iglesia. Es en esa solitud, es esta fe que nos lleva a Dios y nos responda a causa de esa fe. Pues Él es galardonador, es decir, que recompensa, paga, responde. De lo contrario, no te extrañes si no hay respuesta. Es en la solitud que hay respuesta de Dios. En tu ministerio, en tu servicio, en tu grupo pequeño, en la alabanza, en la danza, en la predicación, en la obra piadosa, en la canción, en la oración. La presencia de Dios debemos ahí percibir. Es en esa solitud es que verdaderamente eres desafiado a lo que después vas a hacer en la iglesia. Es en esa solitud. Es en esa solitud si quieres prosperar en tu servicio.
Concéntrate en tu vida personal a solas con Jesús. Que Dios mire tu vida en ese lugar secreto y de seguro responderá en público. Se manifestará milagrosamente en ese lugar. Es en esa solitud que Dios ve. Es en ese secreto, tu alabanza, tu adoración, tu oración, tu danza, tu súplica, la obra que estás haciendo por el grupo pequeño. Es en esa solitud que está desafiada la iglesia. Hermano, tú estás ahí desafiado. No te quedes, no te contentes con la vida pública, la vida de iglesia. Que sea Dios te vea en lo secreto. Que Dios está en esa. Yo veo que no es que Dios no está acá. Definitivamente no es que Dios está diciendo solamente estoy cuando estás solo, no. Lo que está diciendo es que con esa fe genuina, lo poco que tengas de fe, ahí va a salir. Ahí es donde realmente vas a poder decir necesito crecer. Para mí las mayores experiencias en mi vida, mi vida de oración, lo primero que hace a solas con Dios, y lo vas a ver tú, y lo ves, me imagino, es que no te puedes acercar solo a Dios ahí pavonearte delante de Él. Como el fariseo, claro, pues en el templo, subió al templo, que lo miren ahí, Señor te doy gracias, y no soy como aquel publicano y hacía arrogancia, pero cuando estás solo no puedes, lo primero que tienes que hacer es humillarte. Y ahí vas a sentir que tu corazón necesita ser tratado por Dios, que no confías verdaderamente en Dios. Ahí es realmente donde tú tienes que luchar y decir realmente confío en ti, Señor. Ahí es donde se libran las verdaderas batallas, ahí es donde el verdadero espiritualismo sale en la vida sola de Dios. Yo te aseguro que es una de las actividades más espirituales en la de un cristiano, es la oración cuando está solo. Porque ahí es donde realmente eres probado en tu temple espiritual. Y después de que hayas vencido ahí, ven a la iglesia y vas a ver que vas a ser otro. Tu alabanza va a ser otro. Tu adoración va a ser otra. ¿Qué tal si nos paramos? Quiero invitar a todos los que están acá a este desafío espiritual. ¿Saben qué, hermanos? Y lo voy a decir permítame, por mis pocos años que tengo en el Señor, que aún charlando con líderes, presbíteros, ancianos, una de las cosas que más he visto, la ausencia de una vida personal con Dios. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está esto? Las de danza. ¿Cómo está tu danza cuando estás solo? ¿Cómo está tu alabanza, los del ministerio de alabanza, cuando están solos? ¿Quieren evitar ser hipócritas? No lo digo yo, lo dice el Señor. Tu Dios ve en lo secreto. Tu Dios está en lo secreto, está en ese lugar solo. Tu Dios está ahí solo. La cuestión es tu fe para tener certidumbre de tocar a Dios y que Dios te toque ahí. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios. Gracias, Dios. Yo te pido que en este momento, Señor, tú vayas revelando
Cada uno de nosotros que estamos acá, cómo es nuestra relación a solas contigo, cómo es nuestra alabanza, nuestra adoración, cómo es cuando nos acercamos solos a ti. Señor, oh Dios, oh Señor, perdona, Señor, si hay veces más hemos hecho caso al fariseo dentro nuestro y no al nuevo hombre, Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Hermano, te va a costar cultivar este arte, esta práctica, esta gimnasia, esta disciplina. Te va a costar, pero pelea. Estamos en una batalla de la fe, y la batalla es en la fe. A medida que crece la fe, más vamos a estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Y eso se pesa en nuestra vida a solas con Dios. Si tú conoces a Dios, como Elías, como Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, puedas conocer a Dios más de cerca. Yo estoy seguro que Dios te va a hablar. Pero esta enseñanza grábatela, quémate, por así decirte, que deje huella en tu corazón, en tu mano, en tu vida, porque necesitamos cristianos donde Dios nos encuentre a solas, no de esos de solo vida pública. Por eso vamos cristianos a veces de una iglesia a otra iglesia buscando la ola, aquello que es más novedoso, más interesante, siempre buscando dónde está la cosita que nos va a un poco ayudar a levantarnos. No, Dios, hermano, si tú conoces al Dios vivo personalmente, no vas a estar correteando de un lado a otro. Vas a saber en quién has creído. Vas a saber quién es tu Dios. Amén. Con mi vida quiero adorar.
perfume